La primera vez que sentiste que algo se quebraba dentro de ti, probablemente no le diste importancia. Un pensamiento fugaz, una imagen perturbadora, una sensación de vacío que apareció y desapareció como la niebla en una mañana fría. Quizás estabas sentado frente a la ventana de tu habitación, mirando cómo la vida seguía su curso allá afuera, mientras dentro de ti comenzaba a gestarse un terremoto silencioso. Te dijiste a ti mismo que era normal, que todos tenemos días malos, que mañana todo estaría mejor. Pero esa grieta, esa pequeña fractura en tu cordura, ya estaba ahí, esperando pacientemente para expandirse. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mencionar en voz alta, cómo el pasado brutal que llevas cargando durante años puede, lenta y sigilosamente, erosionar tu mente hasta llevarte al borde del abismo. No es un proceso rápido ni evidente. Es como una gota de agua que cae constantemente sobre una roca. Al principio parece inofensiva, pero después de miles de gotas, la roca comienza a ceder. Así es como los traumas no resueltos, las heridas invisibles y las voces del pasado trabajan en nosotros, socavando nuestra estabilidad mental hasta que un día, sin previo aviso, algo dentro de nosotros simplemente se rompe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen derrumbarse de repente, como si algo en su interior hubiera colapsado bajo un peso invisible? ¿O por qué tú mismo, en ciertos momentos, sientes que estás a un solo paso de perder el control? Hay una razón para eso, una explicación profunda que tiene sus raíces en tu historia personal, en esos momentos que has intentado olvidar, pero que tu cuerpo y tu mente siguen recordando perfectamente. Permíteme contarte la historia de Marcos. A simple vista, Marcos tenía todo lo que se supone que define el éxito. Un buen trabajo, una familia que lo quería, una casa cómoda. Pero dentro de él habitaba un niño de 6 años que todavía podía escuchar los gritos de su padre, que aún sentía el terror de esconderse bajo la cama, que recordaba perfectamente la sensación de sentirse completamente solo e indefenso en un mundo hostil. Durante 30 años, Marcos había construido muros alrededor de ese niño asustado, capas y capas de protección que le permitían funcionar en el mundo adulto. Hasta que un día, en una reunión de trabajo completamente ordinaria, alguien alzó la voz, y ese sonido atravesó todas sus defensas como una flecha envenenada. Marcos se encontró temblando, incontrolablemente, incapaz de respirar, convencido de que estaba muriendo. Era su primer ataque de pánico, pero no sería el último. En los meses siguientes, las grietas en su fachada se multiplicaron. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, a sobresaltarse con cualquier ruido fuerte, a sentir una ansiedad constante que lo acompañaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Su rendimiento en el trabajo empezó a deteriorarse, su relación con su esposa se volvió tensa y sus hijos comenzaron a evitarlo, confundidos por los cambios en el comportamiento de su padre. Marcos estaba perdiendo la cordura y ni siquiera entendía por qué. Lo que Marcos no sabía, y lo que quizás tú tampoco sabes, es que los traumas no desaparecen simplemente porque decidimos no pensar en ellos. Se quedan ahí, agazapados en nuestro sistema nervioso, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y cuando lo hacen, pueden destrozar todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Tal vez estás escuchando. Esto y algo dentro de ti resuena. Tal vez tú también has sentido esa sensación inquietante de estar perdiendo el control, de que tu mente ya no es un lugar seguro. Quizás has experimentado momentos en los que te desconoces a ti mismo, en los que tus reacciones te sorprenden por su intensidad o su irracionalidad. No estás solo, y lo que es más importante, no estás perdiendo la cabeza. Estás experimentando las consecuencias naturales de cargar con un peso que nunca debiste llevar solo. La ciencia ahora nos muestra que el trauma altera físicamente nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Cuando vivimos experiencias abrumadoras, especialmente en la infancia, nuestro cerebro se desarrolla de manera diferente. El área responsable de nuestra respuesta de lucha o huida, la amígdala, se vuelve hipersensible, mientras que las partes de nuestro cerebro que nos ayudan a regular las emociones y a pensar con claridad, la corteza prefrontal,
pueden debilitarse. Es como si nuestro cerebro se reconfigurara para sobrevivir en un mundo peligroso, aun cuando ese peligro ya haya pasado. Piensa en un soldado que regresa de la guerra. Aunque ya no está en el campo de batalla, su cuerpo y su mente siguen en estado de alerta máxima. Un ruido fuerte puede desencadenar la misma respuesta de pánico que experimentaría bajo fuego enemigo. Sus sueños lo llevan de vuelta a los momentos de terror. Su capacidad para sentir alegría o conexión con otros se ve disminuida. No es que esté loco o que sea débil. Su cerebro está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer, mantenerlo vivo en condiciones extremas. El problema es que ahora esa programación está interfiriendo con su capacidad para vivir una vida normal y satisfactoria. Lo mismo ocurre con aquellos que han experimentado abuso, abandono o negligencia en la infancia. Tu cerebro aprendió a sobrevivir en circunstancias inhumanas, y esas adaptaciones, que una vez fueron necesarias, ahora pueden estar saboteando tu bienestar. Las hipervigilancia constante, la dificultad para confiar, los ataques de ira o de pánico, la sensación de vacío o de desconexión, todos estos son síntomas de un sistema nervioso traumatizado que sigue luchando batallas que ya terminaron. Y aquí está la parte verdaderamente cruel de todo esto. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos traumatizados, especialmente si el trauma ocurrió cuando éramos muy pequeños o si creció con nosotros de manera tan gradual que llegamos a normalizar lo anormal. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, mi infancia no fue tan mala, para luego describir situaciones de abuso o negligencia severos? Hemos aprendido a minimizar nuestras experiencias, a desconfiar de nuestras propias percepciones, a culparnos por no ser lo suficientemente fuertes para superar el pasado. Pero el cuerpo lleva la cuenta, y tarde o temprano, la factura llega. Recuerdo a Elena, una mujer brillante y talentosa, que vino a consulta convencida de que estaba desarrollando algún tipo de enfermedad mental degenerativa. Había comenzado a tener lagunas en su memoria, momentos en los que se desconectaba de la realidad, arrebatos emocionales que no podía controlar. Su médico no encontraba nada físicamente mal en ella, lo que solo aumentaba su miedo y confusión. «Me estoy volviendo loca», me dijo en nuestra primera sesión, con los ojos llenos de terror. «Siento que me estoy desintegrando y no puedo hacer nada para detenerlo». A medida que trabajamos juntos, descubrimos que Elena había crecido en un hogar con un padre alcohólico y una madre emocionalmente ausente. Desde muy pequeña había aprendido a desaparecer cuando la situación en casa se volvía violenta o caótica. Se disociaba, separando su conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor como mecanismo de protección. Durante años, esta estrategia le había permitido sobrevivir, pero ahora, desencadenada por el estrés de una relación abusiva que replicaba la dinámica de su hogar de infancia, su mente estaba recurriendo a esa misma estrategia, pero en momentos inapropiados y de formas que estaban interrumpiendo su funcionamiento cotidiano. Elena no estaba perdiendo la cordura. Su mente estaba utilizando las únicas herramientas que conocía para protegerla. Una vez que pudimos identificar lo que estaba sucediendo, Elena pudo comenzar el largo camino hacia la recuperación. Aprendió a reconocer los signos tempranos de la disociación, a desarrollar nuevas estrategias para manejar el estrés y las emociones intensas, a procesar y dar sentido a su historia de trauma. No fue un proceso rápido ni fácil, pero gradualmente, Elena recuperó el control de su vida y de su mente. Quizás te estás preguntando, ¿cómo sé si lo que estoy experimentando es el resultado de un trauma pasado? La respuesta no siempre es clara, pero hay señales a las que puedes prestar atención. ¿Te resulta difícil regular tus emociones? ¿Sientes que tus reacciones a menudo no coinciden con la situación que las provoca? ¿Experimentas flashbacks o pesadillas recurrentes? ¿Te encuentras constantemente esperando que algo terrible suceda, incluso en situaciones seguras? ¿Tienes dificultades para establecer o mantener relaciones cercanas? ¿Te cuesta confiar en los demás o en ti mismo? ¿Has desarrollado comportamientos compulsivos o adictivos como forma de manejar sentimientos incómodos? Estos pueden ser indicios de que tu sistema nervioso
sigue atrapado en el pasado, luchando batallas que ya terminaron. Pero aquí está la buena noticia, la verdad que puede cambiarlo todo. No estás condenado a seguir viviendo así. Tu cerebro, ese órgano maravilloso y complejo, es capaz de cambiar y sanar. Se llama neuroplasticidad y es la capacidad de tu cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y, literalmente, cambiar su estructura a lo largo de tu vida. Así como las experiencias traumáticas pueden alterar tu cerebro de maneras perjudiciales, las experiencias sanadoras pueden transformarlo para mejor. Imagina tu cerebro como un bosque denso. Durante años has caminado por los mismos senderos, creando caminos bien marcados que representan tus patrones de pensamiento y comportamiento habituales. Cambiar estos patrones puede parecer imposible al principio, como intentar atravesar la maleza donde no hay camino. Pero cada vez que eliges una nueva forma de pensar, sentir o actuar, estás comenzando a despejar un nuevo sendero. Al principio, este nuevo camino será apenas visible, fácil de perder, pero con la práctica y la repetición se vuelve más claro, más accesible, y eventualmente puede convertirse en tu ruta predeterminada, mientras que los viejos caminos, si no se usan, comienzan a crecer con maleza y a desaparecer. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y muy a menudo la guía de un profesional capacitado. Pero es posible. He visto a personas transformar completamente sus vidas después de décadas de sufrimiento. He visto a sobrevivientes de los traumas más severos reconstruirse a sí mismos, recuperar su capacidad para sentir alegría, para conectar con otros, para encontrar significado y propósito en sus vidas. Tal vez estás pensando, eso suena bien para otros, pero mi situación es diferente. Mi trauma es demasiado profundo. Ha pasado demasiado tiempo. Estoy demasiado roto. Te entiendo. Cuando hemos vivido con el dolor durante tanto tiempo, puede ser difícil imaginar una realidad diferente. El sufrimiento se vuelve familiar, casi cómodo en su predictibilidad. Y la idea de sanar puede dar miedo, porque implica aventurarse en lo desconocido, dejar atrás las estrategias de supervivencia que, aunque destructivas, nos han mantenido a flote hasta ahora. Pero piensa en esto. ¿Qué pasaría si pudieras ser libre? Si pudieras despertar cada mañana sin ese peso opresivo sobre tu pecho, sin esa voz crítica constante en tu cabeza, sin ese miedo persistente acechando en los márgenes de tu conciencia? Si pudieras experimentar plenamente las alegrías y las tristezas de la vida, en lugar de verlas a través del velo del trauma, si pudieras estar verdaderamente presente con las personas que amas, en lugar de estar siempre parcialmente atrapado en el pasado, la sanación es posible y comienza con un acto de valentía, reconocer que estás sufriendo y que mereces algo mejor. No es tu culpa que te hayan herido, no es tu culpa que tu mente y tu cuerpo hayan respondido a esas heridas de la única manera que sabían, pero ahora como adulto, tienes la oportunidad de tomar decisiones diferentes, de escribir un nuevo capítulo en tu historia. Carlos vino a terapia después de que su esposa lo amenazara con dejarlo si no buscaba ayuda. Su ira había estado fuera de control durante años, explotando por las más mínimas provocaciones, aterrorizando a su familia. «Soy igual que mi padre», me dijo en nuestra primera sesión, con una mezcla de resignación y disgusto. Juré que nunca sería como él y aquí estoy, haciendo exactamente lo mismo. Carlos había crecido con un padre violento que aterrorizaba a toda la familia. Desde muy pequeño, había jurado que él sería diferente, que nunca haría daño a sus seres queridos de esa manera. Y durante muchos años, había mantenido esa promesa a través de un control férreo sobre sus emociones. No se permitía sentir ira, frustración o dolor. Cualquier emoción negativa era inmediatamente suprimida, empujada hacia abajo, negada. Pero, como sabemos, las emociones negadas no desaparecen, simplemente se transforman y encuentran otras formas de expresarse. En el caso de Carlos, la presión había estado acumulándose durante décadas, hasta que comenzó a manifestarse en explosiones de ira que parecían surgir de la nada. Un plato roto, un comentario inocente, un pequeño desacuerdo.
Cualquier cosa podía desencadenar una reacción desproporcionada que dejaba a todos a su alrededor confundidos y asustados. A través de nuestro trabajo juntos, Carlos aprendió que la supresión no era la respuesta. Necesitaba aprender a sentir sus emociones, a darles espacio, a entender qué estaban tratando de comunicarle. Descubrió que debajo de su ira había un océano de dolor no reconocido, de miedo, de vergüenza. Aprendió que podía sentir estas emociones sin ser controlado por ellas, que podía observarlas con compasión en lugar de juicio. No fue un proceso rápido ni lineal. Hubo retrocesos, momentos en los que Carlos volvía a sus viejos patrones, pero con el tiempo, con práctica constante y mucha compasión hacia sí mismo, Carlos comenzó a cambiar. Sus explosiones de ira se volvieron menos frecuentes y menos intensas. Comenzó a sentirse más conectado con su esposa e hijos, más presente en sus vidas. Por primera vez, me dijo en una de nuestras últimas sesiones, siento que estoy viviendo mi vida, no solo reaccionando a mi pasado. La historia de Carlos ilustra una verdad importante. Nuestros comportamientos más destructivos, esos momentos en los que nos desconocemos a nosotros mismos, a menudo son intentos desesperados de protegernos de un dolor que no sabemos cómo manejar de otra manera. La ira explosiva, la disociación, la adicción, la autolesión, la búsqueda compulsiva de validación o control, todas estas son estrategias de supervivencia. El problema no es que seamos débiles o malos o locos. El problema es que estamos utilizando herramientas que ya no son apropiadas para nuestra situación actual. Imagina a un náufrago que, después de años de estar solo en una isla desierta, finalmente es rescatado y devuelto a la civilización. Durante su tiempo en la isla, desarrolló hábitos y comportamientos que eran absolutamente necesarios para su supervivencia. Estar constantemente alerta a los peligros, acumular recursos, desconfiar de cualquier cosa desconocida. Pero ahora, de vuelta en el mundo moderno, esos mismos comportamientos que le salvaron la vida se convierten en obstáculos para su reintegración. Sigue actuando como si estuviera en peligro constante, aunque ahora está a salvo. Así es como funciona el trauma. Tu mente y tu cuerpo aprendieron a sobrevivir en condiciones que ya no existen, pero siguen operando según esas viejas reglas. La buena noticia es que así como aprendiste esas respuestas, puedes aprender otras nuevas más adaptadas a tu realidad actual. El primer paso para sanar es simple pero no fácil. Debes reconocer y validar tu experiencia. Muchos de nosotros hemos pasado años, incluso décadas, minimizando o negando completamente nuestro sufrimiento. No fue para tanto, nos decimos. Otros han pasado por cosas peores. Debería haberlo superado ya. Estas son formas de autoprotección que una vez tuvieron su propósito, pero que ahora están impidiendo tu sanación. La verdad es que el trauma es subjetivo. Lo que es traumático para una persona puede no serlo para otra, dependiendo de factores como la edad, los recursos disponibles, las experiencias previas y el apoyo recibido durante y después del evento. No hay una competencia de sufrimiento, y minimizar tu dolor no te ayudará a superarlo. De hecho, es precisamente al reconocer la profundidad y la legitimidad de tu sufrimiento que comienzas a liberarte de él. Una vez que has reconocido tu trauma, el siguiente paso es aprender a regular tu sistema nervioso. Cuando has vivido en un estado de amenaza constante, tu cuerpo se acostumbra a estar en modo de supervivencia, alerta, tenso, listo para la lucha o la huida. Aprender a volver a un estado de calma y seguridad es esencial para la sanación. Hay muchas técnicas que pueden ayudarte con esto: la respiración consciente, la meditación, el yoga, el ejercicio físico regular, pasar tiempo en la naturaleza, conectar con otros de manera positiva. Todas estas actividades envían señales a tu cerebro de que estás a salvo, de que puedes relajarte, de que no necesitas estar constantemente en guardia. A medida que tu sistema nervioso comienza a regularse, puedes empezar a procesar las experiencias traumáticas que han estado afectando tu vida. Esto no significa revivir el trauma una y otra vez, lo que puede ser retraumatizante. Más bien,
Se trata de integrar esas experiencias en tu narrativa personal de una manera que te permita darles sentido y seguir adelante. Existen diversas terapias específicamente diseñadas para el tratamiento del trauma, EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, Somatic Experiencing, terapia cognitivo-conductual, centrada en el trauma, entre otras. Estas terapias pueden proporcionarte herramientas para procesar el trauma de manera segura y efectiva, con el apoyo de un profesional capacitado. Pero incluso sin terapia formal, hay pasos que puedes dar hacia tu propia sanación. Puedes comenzar a cuestionar las creencias limitantes que desarrollaste como resultado de tus experiencias traumáticas. No soy digno de amor, el mundo es un lugar peligroso, no puedo confiar en nadie, soy defectuoso. Estas creencias, aunque comprensibles dadas tus experiencias, no son verdades absolutas. Son interpretaciones que hiciste cuando eras más vulnerable y tenías menos recursos, y ahora puedes reevaluarlas desde tu perspectiva adulta. Puedes comenzar a desarrollar una relación más compasiva contigo mismo. Muchos sobrevivientes de trauma llevan dentro un crítico interno implacable, una voz que constantemente les recuerda sus fallos, que les dice que no son lo suficientemente buenos, que merecen sufrir. Esta voz a menudo es una internalización de mensajes recibidos durante el trauma y puede ser increíblemente dañina. Aprender a hablar contigo mismo con amabilidad y comprensión, de la misma manera que hablarías con un amigo querido que está sufriendo, puede ser transformador. Puedes comenzar a establecer límites saludables en tus relaciones. Muchos sobrevivientes de trauma tienen dificultades con los límites, o bien permiten que otros los traspasen constantemente, o construyen muros tan altos que nadie puede acercarse. Aprender a decir no cuando es necesario, a pedir lo que necesitas, a protegerte de relaciones tóxicas o abusivas, es una parte crucial de la sanación. Y quizás lo más importante de todo, puedes comenzar a construir una red de apoyo. El trauma a menudo ocurre en el contexto de relaciones, y es en el contexto de relaciones saludables y seguras donde puede ocurrir la sanación más profunda. Esto puede incluir amigos de confianza, familiares que te apoyan, grupos de apoyo, una comunidad espiritual o profesionales de la salud mental. No estás destinado a cargar con este peso solo. No tienes que seguir luchando en silencio, fingiendo que todo está bien mientras te desmoronas por dentro. Hay personas que quieren ayudarte, que tienen las habilidades y el conocimiento para guiarte en este viaje hacia la sanación. Cuando Luisa vino a terapia, apenas podía mirarme a los ojos. Hablaba en voz tan baja que tenía que inclinarme hacia adelante para escucharla. Había sido abusada sexualmente por un familiar desde los 8 hasta los 14 años, y nunca había hablado de ello con nadie. Durante más de 20 años, había llevado ese secreto como una piedra en su pecho, pesada y asfixiante. A veces siento que estoy perdiendo la cabeza, me confesó. Tengo estas imágenes que aparecen de la nada, estos recuerdos que no quiero tener. Me despierto gritando en medio de la noche. Hay días en los que no puedo salir de la cama, en los que el mundo parece demasiado aterrador para enfrentarlo. Mi esposo no entiende qué está pasando conmigo, y yo no sé cómo explicárselo. ¿Cómo le dices a alguien que amas que estás rota por dentro? Durante nuestro trabajo juntos, Luisa aprendió que no estaba rota. Estaba herida, profundamente herida, y esas heridas necesitaban atención y cuidado para sanar. Aprendió que sus síntomas, los flashbacks, las pesadillas, la ansiedad paralizante, los períodos de disociación, no eran signos de locura, sino manifestaciones normales, de un trauma no procesado. Aprendió que podía hablar de lo que le había sucedido sin ser consumida por ello, que podía sentir el dolor sin que éste la definiera completamente. Gradualmente, Luisa comenzó a reconstruir su sentido de seguridad en el mundo. Aprendió técnicas para calmarse cuando se sentía abrumada, para mantenerse presente cuando comenzaba a disociarse. Encontró el valor para compartir su historia con su esposo, quien, aunque inicialmente sorprendido y confundido, eventualmente se convirtió en su mayor apoyo. Se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual,
donde encontró comprensión y validación de personas que habían pasado por experiencias similares. No fue un camino fácil. Hubo días oscuros, momentos en los que Luisa quería rendirse, en los que el peso de su pasado parecía demasiado pesado para soportarlo, pero siguió adelante, un paso a la vez, un día a la vez, y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no... Me siento como si estuviera al borde de un precipicio todo el tiempo, me dijo en una de nuestras últimas sesiones. Todavía tengo días difíciles, todavía tengo recuerdos que duelen, pero ahora sé que puedo manejarlos, sé que no me van a destruir. Por primera vez en mi vida adulta, siento que tengo un futuro, no solo un pasado que me persigue. La historia de Luisa es un testimonio del poder de la resiliencia humana, de nuestra capacidad para sanar, incluso de las heridas más profundas. No es que el trauma desaparezca completamente, como si nunca hubiera ocurrido. Más bien se integra en nuestra historia personal de una manera que nos permite seguir adelante, que nos permite vivir plenamente en el presente en lugar de quedar atrapados en el pasado. Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Tu trauma no tiene que definirte. Las experiencias que te han llevado al borde de perder la cordura pueden ser las mismas experiencias que, una vez procesadas e integradas, te lleven a una vida de mayor profundidad, conexión y significado. No estás solo en este viaje. Hay otros que han caminado este camino antes que tú, que han encontrado su camino desde la oscuridad hacia la luz. Hay profesionales capacitados que pueden guiarte, comunidades que pueden apoyarte, recursos que pueden ayudarte a entender lo que estás experimentando y cómo comenzar a sanar. El camino hacia la recuperación no es rápido ni fácil. Habrá retrocesos, días en los que parezca que no estás progresando o incluso que estás retrocediendo, pero cada pequeño paso cuenta. Cada vez que eliges la autocompasión en lugar de la autocrítica, cada vez que te permites sentir tus emociones en lugar de suprimirlas, cada vez que estableces un límite saludable o pides ayuda cuando la necesitas, estás avanzando hacia la sanación. Y a medida que avanzas en este camino, puede que descubras algo sorprendente, que las mismas experiencias que una vez amenazaron con destruirte pueden convertirse en una fuente de fortaleza y sabiduría, que tu trauma, una vez sanado, puede transformarse en compasión hacia otros que están sufriendo, en una comprensión más profunda de la condición humana, en un compromiso con crear un mundo más amable y justo. Esto no quiere decir que debas estar agradecido por el trauma que has experimentado. Lo que te sucedió no estuvo bien, no fue justo, no fue algo que merecieras, pero puedes llegar a un lugar donde ese trauma ya no tenga poder sobre ti, donde puedas utilizarlo como combustible para tu propio crecimiento y para ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Así que si te sientes al borde, si sientes que estás perdiendo la cordura, si el peso de tu pasado se siente demasiado pesado para llevarlo solo, recuerda esto: hay esperanza, hay un camino hacia adelante, hay una vida más allá del trauma, una vida donde puedes sentir alegría sin esperar constantemente que algo terrible la arruine, donde puedes conectar profundamente con otros sin miedo al abandono o al rechazo, donde puedes estar presente en tu propia vida en lugar de simplemente sobrevivir a ella. Dar el primer paso puede ser aterrador. Reconocer cuánto estás sufriendo, admitir que necesitas ayuda, comenzar a desenterrar heridas que has mantenido enterradas durante tanto tiempo, todo esto requiere un tipo de coraje que pocos entienden, pero te prometo que vale la pena. La libertad que espera al otro lado del miedo y el dolor es más hermosa de lo que puedes imaginar ahora. Así que respira profundamente, siente el suelo bajo tus pies. Recuerda que en este momento, ahora mismo, estás a salvo. Y cuando estés listo, cuando sientas que es el momento adecuado, da ese primer paso. Podría ser tan simple como compartir lo que estás pasando con un amigo de confianza, o buscar un terapeuta especializado en trauma, o unirte a un grupo de apoyo, o incluso solo permitirte reconocer la verdad de tu experiencia sin juzgarte por ella. No importa cuán pequeño sea ese primer paso,
Lo importante es que estás comenzando a moverte en la dirección de la sanación, y con cada paso que des, el siguiente se volverá un poco más fácil, un poco menos aterrador. Poco a poco, paso a paso, puedes reconstruir tu sentido de seguridad, tu capacidad para confiar, tu conexión contigo mismo y con los demás, tu alegría de vivir. El pasado brutal que has experimentado no tiene la última palabra en tu historia. Tú tienes el poder de escribir los próximos capítulos, y esos capítulos pueden estar llenos de crecimiento, de conexión, de propósito, de paz. No porque el trauma nunca haya ocurrido, sino porque has encontrado la manera de integrarlo en tu vida, sin que te defina o te limite. Tu mente no está traicionándote. Tu cuerpo no está traicionándote. Ambos están haciendo exactamente lo que fueron programados para hacer en respuesta al trauma que has experimentado. Y así como aprendieron a protegerte de esa manera, pueden aprender nuevas formas de mantenerte seguro, formas que te permitan prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. La sanación es posible, la paz es posible, una vida plena y significativa después del trauma es posible, y mereces experimentar todas estas cosas, no porque seas perfecto, no porque hayas hecho todo bien, sino simplemente porque eres un ser humano digno de amor, respeto y bienestar. Así que sigue adelante, valiente, un paso a la